Capítulo 20. Ese mismo día por la tarde tuvo otro encuentro interesante. Estaba limpiando el escaparate de una gran zapatería y justo a su lado se detuvo un hombre joven. Se inclinó hacia el escaparate y se puso a mirar los precios. Han subido, dijo Tomás sin dejar de secar el agua del cristal con su aparato. El hombre lo miró. Era aquel compañero suyo del hospital al que he bautizado con la letra S. El mismo que en otros tiempos sonreía, enfadado porque Tomás hubiera firmado su declaración autocrítica. Tomás se alegró de aquel encuentro, con la simple e ingenua alegría que nos producen los acontecimientos inesperados. Pero observó en la mirada de su colega, durante el primer segundo, mientras ése aún no había tenido tiempo de controlarse, un gesto de sorpresa y desagrado. —¿Cómo te va? —preguntó ése. Antes de que Tomás tuviera tiempo de responder, ya se había dado cuenta de que ése se avergonzaba de su pregunta. Era una evidente tontería que un médico que sigue trabajando le preguntara cómo te va a un médico que limpia escaparates. Para que no se sintiese avergonzado, Tomás le respondió con el tono más alegre que pudo. —Estupendamente. Pero advirtió de inmediato que ese estupendamente sonaba, a su pesar, y precisamente por haber procurado pronunciarlo con alegría, como una amarga ironía. Por eso añadió enseguida: ¿Qué hay de nuevo en el hospital? Ese respondió: Nada, todo normal. Esta respuesta, aunque pretendía ser lo más neutral posible, también estaba totalmente fuera de lugar, y los dos lo sabían y sabían que lo sabían. ¿Cómo es posible que todo sea normal cuando uno de los dos limpia escaparates? ¿Y el jefe? —preguntó Tomás. —¿No os veis? —preguntó ése. —No —dijo Tomás. Era verdad. Desde que se fue del hospital no había vuelto a ver al médico jefe, a pesar de que trabajaban muy bien juntos y tendían a considerarse casi como amigos. Hiciera lo que hiciera, el no que acababa de pronunciar llevaba cierta carga de tristeza, y Tomás intuía que ése estaba disgustado por la pregunta que le había hecho, porque al igual que el médico jefe, él tampoco había ido nunca a preguntarle a Tomás cómo le iba y si le hacía falta algo. La conversación entre los dos antiguos compañeros de trabajo se había vuelto imposible, aunque ambos lo lamentaran, y Tomás en particular. No estaba enfadado porque sus compañeros de trabajo se hubieran olvidado de él. Le hubiera gustado explicárselo a aquel joven. Tenía ganas de decirle: no sientas vergüenza, es normal y totalmente correcto que no os relacionéis conmigo. No te acomplejes por eso. Estoy encantado de verte. Pero hasta de decir eso tenía miedo, porque todo lo que había dicho hasta entonces había sonado de un modo distinto al que pretendía, y su compañero de profesión hubiera sospechado que esta sincera frase también era irónica y agresiva. —Perdona —dijo finalmente ése—, tengo una prisa horrible, y le dio la mano. —Te llamaré. Antes, cuando sus compañeros de trabajo lo miraban despectivamente por su previsible cobardía, todos les sonreían. Ahora que no pueden mirarlo despectivamente, que están incluso obligados a reconocer su valor, lo esquivan. Por lo demás, tampoco los antiguos pacientes lo invitaban ya, ni lo recibían con champán. La situación de los intelectuales desclasados había dejado de ser excepcional, se había convertido en algo duradero y desagradable a la vista. Capítulo 21. Llegó a casa y se durmió antes que de costumbre. Una hora más tarde le despertó el dolor de estómago. Eran sus antiguas molestias que reaparecían siempre en los momentos de depresión. Abrió el botiquín y maldijo. No había ningún medicamento. Había olvidado renovarlos. Trató de superar el ataque a fuerza de voluntad y fue lográndolo, pero no consiguió dormirse. Cuando Teresa volvió a casa a la 1:30 de la mañana, tenía ganas de charlar con ella. Le habló del entierro, del redactor que no había querido dirigirle la palabra, de su encuentro con su colega ése. —Praga se ha vuelto fea —dijo Teresa. —Fea —dijo Tomás. Al cabo de un rato Teresa dijo en voz muy baja: —Sería mejor que nos fuéramos de aquí.
Sí, dijo Tomás, pero no tenemos a dónde ir. Estaba sentado en la cama, en pijama, y ella se sentó a su lado y se abrazó a su cuerpo. Dijo, «Al campo». «¿Al campo?», preguntó extrañado. «Allí estaríamos solos. Allí no te encontrarías ni con el redactor ni con tus antiguos compañeros. Allí la gente es distinta y la naturaleza sigue siendo igual que siempre». En ese momento Tomás volvió a sentir un suave dolor en el estómago. Se sentía viejo y le parecía que lo único que deseaba era un poco de tranquilidad y de paz. «Puede que tengas razón», dijo dificultosamente porque el dolor le impedía respirar. Teresa seguía. «Tendríamos una casa y un pequeño jardín, y Karenin por lo menos podría correr a gusto». «Sí», dijo Tomás. Después se imaginó qué pasaría si de verdad se fueran al campo. En un pueblo sería difícil tener todas las semanas a una mujer diferente. Allí se acabarían sus aventuras eróticas. «Lo malo es que en un pueblo, a solas conmigo, te aburrirías», dijo Teresa como si le leyese los pensamientos. El dolor había vuelto a aumentar. No podía hablar. Se le ocurrió pensar que su hábito de ir tras las mujeres era una especie de esmusein, un imperativo que lo esclavizaba. Anhelaba unas vacaciones, pero unas vacaciones totales en las que le dejaran en paz todos los imperativos, todos los esmusein. Si había sido capaz de descansar, y para siempre, de la mesa de operaciones del hospital, ¿por qué no descansar de esa mesa de operaciones del mundo, sobre la cual abría con un escalpelo imaginario la funda en la que las mujeres guardaban la ilusoria millonésima diferencial? «A ti te duele el estómago», advirtió entonces Teresa. Asintió. «¿Te has puesto la inyección?». Hizo un gesto de negación. «Me olvidé de pedirlas». Se enfadó con él por su dejadez y le acarició la frente, en la que el dolor había hecho aparecer algunas gotas de sudor. «Ahora está un poco mejor», dijo. «Acuéstate», dijo ella, y lo cubrió con la manta. Después fue al baño y al cabo de un momento se acostó a su lado. Él giró hacia ella la cabeza, apoyada en la almohada, y se quedó asombrado. La tristeza que reflejaba en sus ojos era insoportable. Dijo, «Teresa, dime, ¿qué te pasa? A ti te está pasando algo». «Lo siento, lo veo». Negó con la cabeza. «No, no me pasa nada». «No lo niegues. Es lo de siempre», dijo. Lo de siempre significaba los celos de ella y las infidelidades de él. Pero Tomás siguió insistiendo. «No, Teresa, esta vez es otra cosa. Nunca habías estado tan mal». Teresa dijo, «Bien, te lo diré. Ve a lavarte la cabeza». No le entendía. Lo dijo con tristeza, sin agresividad, casi con ternura. «Hace ya varios meses que tu pelo huele intensamente, huele al sexo de alguna mujer. No te lo quería decir, pero hace ya muchas noches que tengo que respirar el perfume del sexo de alguna de tus amantes». En cuanto lo dijo, el estómago volvió a dolerle. Estaba desesperado. Se lava tanto, se frota con tanto cuidado el cuerpo, las manos, la cara, para que no le quede ni una huella de olor ajeno. Evita los jabones perfumados en los cuartos de baño ajenos, lleva a todas partes su propio jabón sin perfume. Pero olvidó el pelo. No, no se le ocurrió pensar en el pelo. Y recordó la mujer que se le sienta en la cara y quiere que le haga el amor con toda su cara y hasta con la nuca. Ahora la odiaba. ¡Qué ocurrencia más idiota! Sabía que ahora no era posible negar nada y que lo único que podía hacer era reír estúpidamente e ir al baño a lavarse la cabeza. Ella volvió a acariciarle la frente. «Quédate acostado, ya no vale la pena. Ya estoy acostumbrada». Le dolía el estómago y anhelaba tranquilidad y paz. Dijo, «Le escribiré a aquel paciente mío que encontramos en el balneario. ¿Conoces la región donde está su aldea?» «No», dijo Teresa.
A Tomás le costaba mucho trabajo hablar. No logró decir más que bosques, montes. Sí, lo haremos. Nos iremos de aquí. Pero deja de hablar. Y seguía acariciándole la frente. Estaban los dos juntos, acostados, y ya no decían nada. El dolor desaparecía lentamente. Pronto se durmieron los dos.